Bienvenidos a este nuevo video tutorial de SketchUp, donde vamos a ver cómo utilizar el comando rectángulo. Antes me gustaría que observemos cómo está configurada la interfaz. En la parte superior tengo la barra de herramientas estándar, del lado izquierdo tengo un conjunto grande de herramientas y del lado derecho tengo el panel, que como dijimos era una de las novedades de SketchUp. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para abrir una barra de herramientas en el caso de que esté cerrada? Había dos formas. Una era botón derecho del mouse sobre alguna barra abierta y en este listado que aparece las barras que están tildadas son las que estamos viendo en la pantalla. El otro camino era ir al menú Ver, barras de herramientas, y en esta ventana las que están tildadas son las que estamos viendo actualmente en la pantalla. Con respecto al panel, en el caso de que lo tengan cerrado, ustedes tienen que ir al menú Ventana, Default Try y tildar las solapas que quieran que aparezca. ¿Qué más voy a hacer antes de dibujar un rectángulo? Bueno, vamos a eliminar a este personaje. Lo selecciono con la herramienta de selección, la flecha, y apretamos tecla suprimir de nuestro teclado. Además voy a ajustar la cámara, la voy a poner en proyección paralela, no en perspectiva cónica. Para ello voy a ir al menú cámara y seleccionamos donde dice proyección paralela. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque es más fácil dibujar en axonometría que en perspectiva cónica, sobre todo cuando estamos arrancando, estamos aprendiendo a manejar los primeros comandos. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Para dibujar un rectángulo podemos encontrar el comando en el conjunto grande de herramientas. Aquí, este es el comando rectángulo. Tenemos también rectángulo girado y también se encuentran dentro del menú dibujo formas. Observen que acá están los dos. Vamos a probar en primer lugar a dibujar un rectángulo en forma gráfica y después lo vamos a hacer indicando sus medidas con precisión. Entonces, activo el comando rectángulo picando en el icono. Es muy importante que ustedes vayan leyendo este renglón que se encuentra debajo del área de dibujo, porque acá SketchUp me va diciendo lo que tenemos que ir haciendo. En el caso del rectángulo siempre lo dibujamos indicando las esquinas opuestas. Entonces, me pide en primer lugar que indiquemos la primera esquina, la voy a indicar en forma gráfica, voy a picar en la pantalla. Por ejemplo, podría picar aquí en el origen del sistema de coordenadas y ahora me pide la esquina opuesta. Pico en pantalla y observen que acabamos de crear un rectángulo en forma gráfica. Como es una figura cerrada, automáticamente SketchUp genera una cara o superficie. Fíjense que ahí tenemos una superficie. Vamos a deshacer esto. Para deshacerlo podemos picar en la flecha deshacer, que está ubicada en la barra de herramientas estándar, o podríamos hacer también Control Z de nuestro teclado. Vamos a ver ahora cómo crear un rectángulo con medidas exactas. Hay dos maneras de hacerlo. Una es activar el comando rectángulo, picar en pantalla la primera esquina y ahora sí cargar por teclado la medida de los lados, separando esa medida con un punto y coma o una coma. Vamos a suponer que quiero que este rectángulo mida 4 en el sentido del eje X, el eje rojo, por 2 en el sentido del eje Y, el eje verde. Voy a cargar por teclado 4, punto y coma 2 y voy a dar un Enter. Y este rectángulo que se ha generado tiene exactamente esas medidas. Podemos verificarlo tomando el comando medir. Este comando, que es el de la cinta métrica, lo encontramos dentro del conjunto grande de herramientas, o si no, lo tenemos también en el menú Herramientas, Medir. Lo voy a activar. Simplemente lo que hay que hacer es picar en los puntos
cuya longitud queremos medir, efectivamente tiene 4 por 2. Otra manera de crear un rectángulo con medidas exactas es hacer lo siguiente. Activo el comando, pico el primer punto, luego pico a ojo el segundo punto e inmediatamente cargo los valores correctos en el cuadro de control de valores. No es necesario que piquen en el cuadro, simplemente escriben por teclado los valores, en este caso es 4 punto y coma 2, dan un enter y observen cómo automáticamente se corrigen las dimensiones de ese rectángulo. Quiero que tengan en cuenta qué es lo que pasa si ustedes cargan los valores de las dimensiones en forma negativa. Lo que va a hacer SketchUp es dibujar en el sentido negativo del eje. Vamos a probarlo. Activo el comando, pico el primer punto en la pantalla, cargo por teclado menos 4 punto y coma menos 2 y observen cómo a partir de ese primer punto el rectángulo se ha generado en sentido negativo con respecto a los dos ejes. Como ustedes pueden ver, por defecto SketchUp genera los rectángulos apoyados en el plano XY, en el plano del piso. Pero ¿qué pasa si queremos hacer un rectángulo en vertical? Bueno, podemos hacerlo de dos formas. Una de ellas es con la herramienta orbitar posicionarnos de forma más paralela a el plano respecto al cual queremos generar nuestro rectángulo. Vamos a suponer que a mí me gustaría generar un rectángulo que sea paralelo a este plano conformado por el eje Y y el eje Z. Entonces trato de ponerme lo más vertical posible, activo el comando rectángulo y fíjense cómo automáticamente SketchUp lo genera en vertical. Vamos a suponer que ahora me gustaría hacerlo paralelo al plano XZ. Bueno, acomodo la cámara por ahí, activo el comando rectángulo y lo dibujo. Pero ¿qué pasa si no quiero acomodar la cámara para hacer un rectángulo en vertical? Lo que puedo hacer es presionar las flechas de nuestro teclado. Vamos a probarlo. Activo el comando rectángulo y ahora sí voy a apretar la flecha izquierda. Fíjense cómo el cursor se posiciona de forma tal que me permite hacer un rectángulo en vertical paralelo en este caso al eje X y al eje Z. Si por el contrario apretamos la flecha derecha, el programa nos permite hacer un rectángulo en vertical, en este caso paralelo al eje Y y al eje Z. Si lo que queremos hacer es un rectángulo paralelo a una figura que tenga una inclinación arbitraria, o sea, una inclinación que no sea paralela a ninguno de los ejes coordenados, entonces vamos a hacer lo siguiente. Activo el comando rectángulo, me posiciono encima de la figura que quiero tomar como referencia, aprieto la flecha hacia abajo de nuestro teclado y ahora sí dibujo mi rectángulo paralelo a ese que tomamos como referencia. En este caso estamos construyendo rectángulos, pero podríamos construir cuadrados, polígonos, círculos, elipses, formas con la herramienta manualizada, etc. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Vamos a ver ahora cómo crear un cuadrado utilizando la herramienta rectángulo. Voy a activar el comando, pico la primera esquina en la pantalla y desplazo el cursor. Observen que en determinado momento aparece la opción cuadrado. Simplemente para generarlo picamos en la segunda esquina. Para que nos resulte más fácil, SketchUp nos permite bloquear el cursor presionando la tecla Shift. Observen, pico la primera esquina. Cuando SketchUp me ofrece la opción cuadrado, mantengo presionada la tecla Shift y ahora sí puedo ajustar las dimensiones de forma rápida sin perder esa proporción cuadrada. Cuando la dimensión es la deseada, pico directamente en la segunda esquina.
¿Qué pasa si quiero hacer un cuadrado con medidas exactas? Bueno, el procedimiento es el mismo que aplicamos al rectángulo. ¿Se acuerdan? Activo el comando rectángulo, pico la primera esquina en la pantalla. Vamos a suponer que quiero que mi cuadrado tenga 40 de lado, entonces cargo por teclado 40, punto y coma o coma, 40. Damos un Enter para aceptar estos valores y si medimos, efectivamente, mi cuadrado mide 40 por 40. Otra opción interesante que nos ofrece SketchUp es la llamada sección o proporción áurea. Vamos a probarla. Activo el comando rectángulo, pico la primera esquina en pantalla, muevo el cursor y observen que en determinado momento el programa nos ofrece esta opción. La sección o el rectángulo áureo es un rectángulo que está definido a partir de una determinada relación de lados. Es un rectángulo que ha sido muy utilizado a lo largo de la historia del arte, se lo ha aplicado en la arquitectura, un caso emblemático es el Partenón, se lo ha aplicado en pintura, en escultura, en fotografía, y permite generar una composición con cierta armonía. Al igual que en el caso del cuadrado, si nosotros mantenemos presionada la tecla Shift, lo que vamos a hacer es bloquear el cursor y observen que podemos variar el tamaño de ese rectángulo áureo sin perder las proporciones. Simplemente para terminar de definir el rectángulo áureo, lo que hacemos es picar en la segunda esquina del mismo. Vamos a ver ahora cómo utilizar el comando rectángulo rotado. Ese comando lo encontramos dentro del conjunto grande de herramientas y también dentro del menú Dibujo, Formas, Rectángulo rotado. Vamos a activar el comando, picamos la primera esquina en la pantalla y en primer lugar lo que tengo que hacer es definir el ángulo y el largo de este primer lado de nuestro rectángulo. Vamos a suponer que queremos que el rectángulo esté a 45 grados con respecto al eje verde, el eje Y, y que tenga un largo de 20 unidades. Tengo que decirle a SketchUp que quiero que este ángulo me lo tome con respecto al eje Y. ¿Cómo hacemos? Nos posicionamos encima del eje y presionamos tecla Alt. Observen que ha aparecido un cuadrado de color rojo. Ahora sí, si desplazamos el cursor, vemos que SketchUp está tomando los ángulos con respecto al mismo. En este caso, quiero dibujar el ángulo y el largo de este lado con precisión. Por lo tanto, voy a cargar los valores por teclado. Escribo en primer lugar el ángulo 45, punto y coma 20, que es el largo que quiero que tenga este lado. Doy un Enter para aceptar estos valores y observen que el cursor ha quedado bloqueado. Para desbloquearlo, aprieto tecla Shift y el paso siguiente sería definir el ángulo de este rectángulo con respecto al plano del piso, al plano XY. Vamos a suponer que quiero que este rectángulo esté a 60 grados con respecto al piso y que tenga un largo de 30 unidades. Cargo por teclado 60, le voy a dar un decimal porque si no muchas veces me da error, punto y coma 30 unidades y damos un Enter. Vemos así cómo hemos logrado un rectángulo que está a 30 grados con respecto al eje Y a 60 grados con respecto al plano del piso. Por último, quiero que tengan en cuenta que si bien podemos activar estos comandos desde la barra de herramientas o desde el menú Dibujo, Formas, también podríamos hacerlo utilizando los atajos de teclado. Pero, si ustedes observan, en este momento no tengo ninguno configurado. Cuando hay atajos configurados aparecen acá las iniciales del lado derecho del nombre del comando. En este momento no hay nada. Entonces vamos a crear nuestros propios atajos.
Para ello voy a ir al menú Ventana, Preferencias y vamos a ir acá al ítem donde dice Métodos abreviados. Vamos a escribir el comando que queremos ajustar para filtrarlo. En este caso es esto. En este casillero defino cuál es la letra que va a ser el atajo de teclado. Yo voy a poner la R. Vamos a picar en el signo más para cargar ese atajo. Y en este caso voy a ajustar también el atajo para el comando rectángulo girado. Lo selecciono. A este le vamos a poner la tecla T. Cargo este atajo y le doy a aceptar. Vamos a ver ahora que si vamos al menú Dibujo Formas, ¿sí? Han quedado cargados estos nuevos atajos. Si quiero activar el comando rectángulo, tecleo directamente tecla R. Fíjense que se ha activado. Y si quiero activar rectángulo girado, tendría que teclear la tecla T. Con este procedimiento ustedes pueden crear todos los atajos de teclado que deseen, de manera tal de agilizar vuestro dibujo.